Ok. Nuevamente, buenas noches a todos. Gracias a Dios porque nos da la dicha, la oportunidad de estar aquí reunidos y poder meditar en su palabra. En esta ocasión, hermanos, estaremos continuando con el estudio de Filipenses. Ya estamos, hermanos, entrando en la sección del capítulo 2. Es un capítulo muy hermoso. Es un capítulo de mucho contenido y sobre todo, hermanos, Filipenses capítulo 2 nos lleva al sentir de Cristo. Obviamente está todo relacionado con lo que hemos estado estudiando desde la introducción, todo lo que vimos en el capítulo 1, la oración de Pablo, la exhortación a mantenerse firmes, la invitación que hace el apóstol Pablo al finalizar el capítulo primero, de que nosotros, hermanos, debemos comportarnos como es digno del Evangelio de Cristo. Son palabras de una gran invitación, de una gran exhortación para nosotros como cristianos. Y cómo lograr nosotros, y ahí radica toda la esencia del capítulo 2. Y hermanos, esto no lo encontramos, lo encontramos en muchas partes de la Escritura, pero no tan detallado como las letras que Pablo escribe en este capítulo 2. Y pues bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio con el verso 1. Fíjense, hermanos, el apóstol Pablo enlazando luego lo que escribió en el capítulo 1, dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Lo que está escribiendo aquí Pablo, hermanos, no son solamente las palabras, está plasmando todo su sentimiento, está plasmando, hermanos, todo su deseo espiritual. Recuerden que en el capítulo anterior Pablo había dicho: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. A ese punto llega la vida de Pablo. Invita a los hermanos de Filipos que están recibiendo esta carta, sabiendo que Pablo está preso: hermanos, estoy orando por ustedes porque los llevo en mi mente, estoy orando por ustedes porque los llevo en mi corazón. Sé que están bien cuidados porque en la iglesia hay pastores, hay ancianos, tienen un gobierno que está al pendiente de todas las necesidades espirituales que ustedes puedan tener. Estoy agradecido porque están trabajando, son los únicos que han colaborado conmigo, están al pendiente de mí, de todas mis necesidades. Sí, pero hermanos, ustedes tienen que estar firmes en la fe, luchando en la fe. Y dice Pablo ahora: por tanto, infiere, hermanos, que sigue explayando la exhortación, que sigue Pablo agrandando la explicación que dio al finalizar el capítulo 1. Dice el verso 27, que ese es uno de los motivos más grandes y más poderosos por los cuales Pablo escribe el capítulo 2, que hoy nosotros lo tenemos seccionado, pero cuando llegó a los hermanos filipenses era un solo rollo, era un solo pergamino, y que ellos pudieron extender y tuvieron la oportunidad de leer, hermanos. Dice el verso 27, y les dije la semana pasada: si tienen una oportunidad, subrayenlo, márquenlo, y hagamos algo, hermanos, con este versículo. Porque dice: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Está hablando del comportamiento del cristiano. Para que sea que vaya a veros o esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Este versículo ya lo vimos, hermanos, a detalle. Ya vimos ahí cuál debe ser el comportamiento de nosotros como cristianos. No cualquier comportamiento, un comportamiento digno del Evangelio de Cristo. Pablo se atrevió a vivir de esa manera, dejó instrucciones para que Tito, para que Timoteo vivieran de esa manera, dejó instrucciones para los hermanos filipenses
animándolos a que ellos se esforzaran a vivir, hermanos, dignamente del Evangelio de Cristo. Hicimos mucho énfasis cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. ¿Es una vida digna del Evangelio de Cristo o estamos viviendo una vida indigna del Evangelio de Cristo? No importa si está Pablo o no está, tenemos que estar, hermanos, firmes en un mismo espíritu. Y tenemos que estar unánimes combatiendo por la fe del Evangelio. Aquí Pablo se la pasó hablando acerca de la unidad. Y hermanos, recuerden que había problemas con los hermanos. Si hay quienes están predicando a Cristo por envidia. Se no están predicando mal, pero no lo están predicando por la razón correcta. Pablo invitó igual a los hermanos de Éfeso en el capítulo 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. ¿De qué manera, Pablo? En el vínculo de paz. Hermanos, yo puedo estar en paz con Dios a través de mi vida espiritual y puedo llegar a expresar verbalmente y decir, hermanos, yo estoy bien con Dios, allá ustedes, pero tengo problemas con mi hermano, tengo problemas con mi hermana, tengo ahí algunas situaciones que no van de todo acuerdo a la voluntad de Dios, tengo problemas con mucha gente. Entonces, hermanos, yo no puedo realmente tener una paz para con Dios si no estoy, hermano, en paz con la gente que estoy cerca. Dice Pablo, debemos de estar solícitos, debemos de estar prestos, debemos de procurar guardar la unidad del Espíritu. ¿De qué manera? Estando en paz, no solo con Dios, engañándome a mí mismo. Debo estar en paz con mi prójimo, con mi hermano, con mi hermana, con mi familia, con la gente que me rodea. Que vean que me estoy comportando dignamente del Evangelio de Cristo. Dice Pablo, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, algún afecto entrañable, alguna misericordia, hermanos, tenemos que tener esas cosas en común. Hermanos, debemos de luchar y esforzarnos por sentir lo mismo. Si algo abordó Pablo en los versos anteriores a este inicio del capítulo 2, fue la unidad. Hermanos, tenemos que luchar, tenemos que esforzarnos por sentir lo mismo. Hemos escuchado, hermanos, muchas veces la Escritura cuando nos dice, gozaos con quienes, con los que se gozan. Pero también te dice sufrir, llorar, ¿con quiénes? Con los que sufren, llorar con los que lloran. Eso se llama, hermanos, eso se llama unidad. Eso se llama estar unánimes. Hablamos, hermanos, de estos pasajes y pues bueno, estas frases, hermanos, son condicionales, como las está dando a entender en un sentido positivo. Hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, hermanos, si hay algún consuelo de amor, o sea, si ustedes tienen esto, si ustedes tienen esa consolación de Cristo, hermanos, recuerden Pablo, nos está escribiendo desde la prisión. Y dice Pablo, hermanos, gócense conmigo. Pablo, ¿estás en la prisión y me pides que me goce contigo? ¿Estás dentro de la prisión y sientes gozo? Sí, porque mi consuelo, ¿quién es? Cristo. Estamos enfrentando alguna situación difícil. No esperemos, aunque debiera ser, que venga el hermano, que venga la hermana y que me abrace, que me apapache y me diga todo va a estar bien. Yo estoy esperando eso de Cristo. Y Pablo lo recibió. Si hay algún consuelo de amor, ¿de dónde recibió Pablo el consuelo de amor? Cuando los de su nación le dieron la espalda y lo persiguieron a él, lo recibió de Cristo. Si hay alguna comunión del Espíritu, hermanos, ¿tenemos comunión con el Espíritu de Dios? Lo tenemos. ¿Hay algún afecto entrañable en nosotros? Lo tenemos. ¿Hay alguna misericordia en nosotros, hermanos? También lo tenemos. Entonces, lo que está presentando aquí Pablo, hermanos, todas estas cosas que está hablando, dice hasta alguna misericordia,
lo está seccionando en 5 cosas y dice Pablo, esto no les estoy preguntando para que duden, les estoy preguntando para que analicen y para que recuerden que esto está en ustedes. Ahora, vamos a recordar a Pablo. Pablo tenía todo esto. ¿Cómo era Pablo capaz de consolar a alguien? Porque estaba en Cristo. ¿De dónde iba a brotar el amor que tiene Pablo para consolar? Del amor que recibió de Cristo. Tiene comunión con el Espíritu, va a consolar, va a comunicarse con aquellos que tienen comunión con el Espíritu. A los cristianos, los que hemos sido sellados. Dice Pablo, hermano, dice, los tengo a ustedes porque son del mismo sentir. ¿Hay alguna misericordia? Pablo sabía lo que era recibir misericordia de parte de los hermanos filipenses. Iba buscando la unidad entre ellos. Y hermanos, todo esto, Pablo nos va a dar una gran lección. Porque tal vez dentro de la mente de los hermanos filipenses llegó a cruzar, Pablo, ¿y cómo vamos a obtener todo eso? Tú dices que ya lo tenemos, pero necesitamos más recursos para poder estar seguros que realmente lo tenemos. Es ahí donde Pablo va a ir avanzando, hermanos, poco a poco. Y nosotros leemos esto. Oye, Pablo, ¿qué significa por tanto? Pues estoy enlazando todo lo que les dije en el capítulo anterior. Y diciéndoles que ustedes ya tienen todas estas 5 cosas. Tienen consolación en Cristo, tienen consuelo de amor, tienen comunión con el Espíritu, tienen afecto entrañable, tienen misericordia. Ustedes ya tienen todo esto. Dice Pablo, completad mi gozo. Pablo, estás en prisión y nos dices que completemos tu gozo. ¿De qué manera? Sintiendo lo mismo, hermanos filipenses. Teniendo el mismo amor. Unánimes. Sintiendo una misma cosa. Aquí, hermanos, esto es serio. Esto es serio. Hablamos de dolernos y sufrir con los que sufren. Y es bueno. Hablamos de gozarnos y alegrarnos con los que están gozosos, con los que están contentos, con los que están felices. Y la pasamos genial. Disfrutamos la alegría de los demás. Sentimos los triunfos, los logros de nuestros hermanos como si fueran nuestros. Porque en eso, hermanos, radica el estar unánimes. Si ustedes, como mis hermanos, tienen un logro, tienen algún éxito, reciben bendición de parte de Dios, están prosperando en lo que están emprendiendo, gozan de buena salud, los proyectos que tienen están marchando, hermanos, todos debemos de ¿qué? Alegrarnos. Hablamos de la tristeza, del sentimiento que se genera cuando estamos sufriendo. Hablamos de dolor, de esa sensación cuando estamos sufriendo y no nos gusta lo que estamos experimentando. Hermanos, son sentimientos que deben estar profundamente arraigados en nosotros. Pero ¿qué, hermanos? Cuando alguien peca, ¿qué cuando llegamos al desacuerdo? ¿Qué cuando hay problemas? No podemos despreciar ni desechar. Necesitamos comprender, hermanos, lo que Pablo nos está diciendo aquí. Y para llegar, hermanos, todos a un mismo sentir, Pablo va a explotar, hermanos, todo el desarrollo de este capítulo en el verso número 5, que no vamos a llegar hasta ahí en esta noche, porque es mucho el contenido que Pablo tiene para explicar. Completen mi gozo, hermanos, sientan lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Los hermanos de Filipos ya habían sido motivo de gozo para Pablo, ya lo había expresado desde el capítulo 1. Ahora esto es en lo que efecto les estaba diciendo, añadan gozo, sumen más gozo. La palabra griega, hermanos, que se traduce por completar, significa colmar, significa rebosar de ese sentir.
Pablo les está diciendo, yo ya tengo gozo, pero yo quiero que estemos sintiendo todos lo mismo. Completad mi gozo, rebósenme de gozo. ¿Cómo lo podemos lograr, Pablo? ¿Cómo podemos colaborar contigo que estás en prisión, que nos envías esta hermosa carta para que tú tengas el gozo de que está rebosando en ti, a pesar de tu aflicción, a pesar de tus cadenas? Dice Pablo, sintiendo lo mismo. Los hermanos llegaron a compadecerse, no a tener lástima, a compadecerse de Pablo que estaba en la prisión. Llegaron a tener el mismo amor por Pablo que el mismo amor que Pablo tuvo por ellos. Llegaron a estar unánimes, en una misma mente, en un mismo corazón, en un mismo sentir. En realidad ellos estaban sintiendo una misma cosa y dice Pablo, tenemos que sentir lo mismo. Y esa es la cuestión, hermanos. Esa es la cuestión aquí que necesitamos nosotros como iglesia, hermanos, actual, tomar el ejemplo de los hermanos filipenses, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Y podemos entender, hermanos, como bien entonamos el coro que preparó nuestro hermano, muy acertado, pareciera saber que nuestro hermano, todo lo que íbamos a estar hablando. Efesios 4, versículo 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Es ahí, hermanos, donde podemos comprender todo esto. Aún así, los hermanos filipenses se pudieron llegar a preguntar, hermano Pablo, ¿cómo puedo lograr todo eso? Porque sí, es como, hermanos, cuando tomamos una materia. Sí, ya estudiamos la materia, en teoría ya lo sabemos, pero en la práctica dista mucho, hermanos. Hay mucha diferencia de lo que leemos en un libro, de lo que vemos en clase, a lo que es la realidad. Y podemos leer Filipenses, hermanos, y estar aquí en la clase estos 20 minutos, media hora de clase y decir, wow, qué hermoso mensaje escribió Pablo para los hermanos de Filipenses, para los hermanos de Filipos. ¿Cómo lo aplico yo en mi vida cristiana en la época actual? ¿Se puede? Entonces Pablo sigue avanzando y dice en el verso número 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. A ver, Pablo, espérate tantito porque me estás diciendo que tú y yo tenemos que estar unánimes. Tenemos todo lo que tú nos has dicho, lo tenemos en abundancia, debemos de completar tu gozo, pero ¿cómo es eso que yo no puedo hacer nada por contienda o por vanagloria? ¿Cómo es que yo debo de actuar con humildad? A ver, Pablo, ¿cómo es que me pides que yo trate a los demás como superiores a mí? Y ahí viene la parte difícil. Ahí viene la parte donde ya no nos está gustando lo que nos está diciendo Pablo. Al entender nosotros, hermanos, lo que significa contienda, estamos hablando de actitudes carnales como riñas, contiendas, enemistades, pleitos, que se generan, hermanos, en el día a día, en la vida cristiana, dentro de la iglesia. Ahí, hermanos, es donde Pablo quiere llegar a erradicar todo esto. Ahora, es fácil, hermanos, para nosotros comprender el contexto bajo el cual Pablo está escribiendo esto, porque en el capítulo 1, en el verso 16, habló Pablo y dijo, los unos anuncian a Cristo, ¿por qué? Por contención. ¿De qué manera, Pablo? No sinceramente. ¿Qué es lo que tienen en mente? Están pensando añadir aflicción a mis prisiones. Esos hermanos no están unánimes con Pablo. Esos hermanos no están unánimes en un mismo pensar, en un mismo sentir. Esos hermanos no tienen el vínculo de la paz del cual Pablo habló para los hermanos allá en Éfeso. Estos hermanos están predicando la verdad. Estos hermanos no están predicando el error, pero no lo están haciendo por las razones correctas. Y ahí, hermano, radica mucho de las intenciones del corazón
por las cuales nosotros somos cristianos. Si estoy haciendo o dirigiendo mi cristianismo, no el del hermano, no el de la hermana, no el de la congregación, no el de los filipenses, mi cristianismo por las razones correctas. Dice Pablo, antes bien con humildad. Pablo, ¿en qué tremendos apuros nos estás metiendo? Ahí todo iba muy bien desde el final del capítulo 1. Nos hablaste de la unidad, nos llamaste a que fuéramos mejores, nos llamaste a que estuviéramos unidos, a que hubiera paz, pero ya en eso que nos estás explicando aquí, Pablo, más detalladamente, es mucho lo que tenemos que hacer, es mucho lo que tenemos que soportar. Pablo va a seguir abordando ese tipo de cuestiones. En el capítulo 4, y lo vamos a ver a detalle, en el verso 2 dice, ruego a quién, a Evodia y a Síntique. ¿Qué les está rogando? Porque está refiriéndose a dos hermanas específicamente, Evodia y Síntique, que sean ¿qué? De un mismo sentir, porque probablemente entre Evodia y Síntique, o no probablemente, muy seguramente está existiendo contienda. Y dice Pablo desde el capítulo 2, el verso 3, no hagan nada por contienda, no hagan nada por vanagloria. Evodia, Síntique es mayor que tú, Síntique, Evodia es mayor que tú. Wow. No tiene que haber pleitos, no tiene que haber enemistades, no debe de haber contienda, no debe de haber contención por anunciar a Cristo. Es más, no tiene que haber contención por ser cristianos. Que el hermano o la hermana cantan bonito, que cantan precioso, gloria a Dios, porque hay alguien que tiene esa voz y tiene, no la voz, el corazón para cantarle así a nuestro Dios. Ese debe ser nuestro sentido. Que si hay alguien que tiene un talento, una virtud, gloria a Dios, porque Dios puso a ese hermano, esa hermana cerca de mí para que me ayude a crecer, para que me ayude a ser mejor cristiano, para que yo pueda pulir y limpiar mis asperezas de mi corazón sucio y contaminado a un corazón mejor, que acepte Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, habló acerca de la humildad. Y él, hermanos, se presentó como humilde de corazón. En Mateo 11:29, este versículo que tal vez usted se sabe de memoria, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Las palabras del Señor Jesús, hermanos, deben de ir atadas a nuestro cuello. Debemos de cargarlas sobre nuestros hombros en nuestra vida espiritual. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice el Señor Jesús, y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Al mencionar, hermanos, este versículo, sale la siguiente pregunta. ¿Por qué van los niños a la escuela? Van a aprender, ¿verdad? ¿Por qué siguen estudiando la secundaria? Porque tienen más cosas que aprender. ¿Por qué terminando la secundaria continúan con la prepa? Porque hay mucho más que aprender. ¿Por qué deciden tal o cual carrera universitaria? Porque se quieren especializar en aprender una cierta área de la vida y ser profesionales en esa área. Y descuidamos todo lo demás, dejamos de aprender en todo lo demás. El Señor Jesucristo nos está diciendo, aprendan de mí. Ustedes tienen que aprender de mí. Yo soy manso y soy humilde de corazón. Señor Jesús, ¿qué voy a lograr aprendiendo eso de ti? Vas a hallar descanso para tu alma. Es lo que nos dice el Señor Jesús. Pablo nos está diciendo, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad.
Pablo, ¿de dónde quieres que saque la humildad? Ahí está Mateo 11:29. El Señor Jesucristo te dice que aprendas de él. ¿Sí? No es fácil, porque el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Señor de los cielos, hermanos, descendió a este mundo, a esta tierra, soportando a todos los demás como superiores a él mismo. Y acá los filipenses, Evodia y Sintique tienen problemas. Y nosotros, ¿cómo estamos? Es ahí, hermanos, donde Pablo llega al punto central con los filipenses y dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Primera de Pedro, hermanos, el capítulo 5, versos 5 y 6. Pedro menciona, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos, ¿quiénes? Unos a otros. No nada más los jóvenes estar sujetos a los ancianos. ¿Cómo se logra eso, Pedro? Revestidos de humildad. El tema central en este capítulo 2 es la humildad. No perdamos de vista el enfoque central del cual está saliendo Pablo, la unidad. ¿Queremos llegar a tener unidad? Se va a lograr a través de humildad. Dice Pedro, ¿cómo lo logramos? Revestidos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Ahora entendemos por qué el Señor Jesucristo dijo, yo soy manso y soy humilde de corazón. Dio gracia al Señor Jesús. No ante los ojos de la gente, porque la gente lo crucificó, pero sí gracia ante los ojos de Dios. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Dios os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuera el tiempo, hermano. La exaltación nuestra, la exaltación del cristiano no viene aquí en la tierra por parte de tal o cual hermano. Ay, qué buen cristiano eres, qué buena cristiana eres. Esa exaltación aquí, hermanos, no nos sirve de nada. La exaltación que vamos buscando viene de arriba, viene de Dios. ¿Cuándo? Cuando fuere su tiempo, dice Pedro. Comprender, hermanos, el capítulo 2 de Filipenses. Entender que dentro de la iglesia, hermano, no debemos hacer nada por contienda o hacer algo por vanagloria. No nos va a llevar a ningún lado. Antes bien con humildad. Pensando que todos ustedes, hermanos, son superiores a mí. Pero en ustedes también debe haber el mismo sentir que todos los demás somos superiores a ti, hermano, a ti, hermana. Para poder trabajar, para poder ejercitar, ¿qué cosa? La humildad. Para que todos nosotros podamos llegar a tener, ¿qué cosa? El mismo sentir. Entonces, hermanos, todo esto, cuando Pablo llega al capítulo 4 y le dice, Evodia, Sintique, les ruego que sean de un mismo sentir. No es nada más por decirles. Ellas comprendieron el motivo por el cual Pablo les estaba diciendo todo esto. Si nosotros logramos comprenderlo, hermano, vamos a avanzar bastante en nuestro cristianismo. No va a ser fácil, no va a ser sencillo, porque viene después de la humildad el desprendimiento. Dice el verso 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Pablo, a ver, deja ver si te estoy entendiendo. ¿Quieres que complete tu gozo? ¿Quieres que mantenga unidad con mis hermanos, contigo, que siga apoyando a la hermandad? Me estás pidiendo que debo pensar que todos los demás son superiores a mí. Debo aprender la humildad de Cristo. Y ahora me estás diciendo que todo eso implica que yo no vea nada más por mi vida espiritual, sino también aprenda a ver por la vida espiritual de mis demás hermanos. Pablo, pero para eso están los ancianos.
porque ellos velan por nosotros como quienes han de dar cuenta ante Dios el día final. Pero hermanos, todos vamos a llegar al mismo lugar. ¿Y no sería más bonito si aseguramos que todos lleguemos juntos? No estoy diciendo que al mismo tiempo, porque Dios va a exaltar cuando fuere su tiempo. Dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Es ganancia. Yo prefiero estar del otro lado. Yo prefiero estar allá, cara a cara con mi Señor en el lugar de descanso. Dice Pablo, pero me es más provechoso para mí quedarme en la carne. ¿Por qué? Porque ustedes necesitan que los siga animando, que los siga exhortando, que siga alimentándolos espiritualmente. Yo no estoy mirando por lo mío nada más, dice Pablo. Yo estoy mirando también por lo de ustedes. Y no me refiero económicamente, no me refiero materialmente, aunque ejemplo tenemos mucho, sino espiritualmente. Pablo no pensaba nada más en los filipenses, pensó en los colosenses, pensó en los de Éfeso, pensó en los de Corinto. A pesar de que había problemas, pensó en los de Corinto, les escribió 2 cartas, pensó en los de Roma. Wow. No mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Las instrucciones de él, hermano, se recogen en esos versículos. ¿Cómo poder lograr esa unidad? Son difíciles de obedecer las reglas que está dando Pablo, pero también son necesarias, hermano. ¿Recuerdan de Hechos capítulo 2, verso 44? Allá donde Lucas escribió el tremendo sermón que da Pedro y dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad. ¿De quién? De cada uno. Es ahí, hermanos, donde avanzamos hasta el capítulo 4 y sale José, por sobrenombre Bernabé, que vende un terreno, una heredad, lleva el precio a los apóstoles y lo reparten para todos. Y en el inicio del capítulo 5, de hecho, donde sale Ananías y Zafira, dice, wow, mira cómo alabaron y cómo dijeron que Bernabé era un buen hermano. Ananías, Zafira, no nos podemos quedar atrás. La instrucción de Pablo fue la siguiente, nada hagáis, ¿por qué? Por contienda o por vanagloria. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? Tremenda lección. Pero ¿qué pasó con todos aquellos que habían creído y que estaban juntos y que tenían en común todas las cosas y vendían sus bienes y sus propiedades? Como aprendieron de la humildad de Cristo y pusieron a todos los demás por encima de ellos, repartían a todos según la necesidad de cada uno. No va a ser la necesidad igual para todos, hermanos. La necesidad no es la misma para todos. Y eso tenemos que aprenderlo desde aquí. Según la necesidad de cada uno. Va a haber quienes tengan necesidad espiritual. Va a haber quienes tengan necesidades físicas. Hay quienes tienen necesidades emocionales. Y todo eso, hermanos, es porque yo no estoy mirando a cada uno. No estoy viendo lo mío, solamente mío, sino estoy aprendiendo a ver la necesidad que hay en cada uno. Tal vez yo no pueda suplir la necesidad de todos ustedes, hablando espiritualmente. Para eso tenemos la escritura. Pero es necesario, hermanos, que ustedes, que nosotros como iglesia, aprendamos eso y podamos llevarlo a la práctica en nuestra vida cristiana e ir por nuestra vida espiritual supliendo las necesidades, no solo las mías, sino también las de los demás. La humildad, hermanos, de la cual habla Pablo es el olvido de nosotros mismos. Puede llegarse a pensar hasta en un desprecio de sí mismo. Y leer esto, hermanos, es difícil de entender. Choca en nuestra mente. ¿Cómo voy a desprenderme de todo lo mío por cumplir la necesidad? Pablo le escribió a los Corintios en la primera carta, en el 10:24.
Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pablo, lo que nos estás diciendo es bastante interesante. En estos 4 versículos son muchas cosas las que tenemos que asimilar. Estás iniciando el capítulo 2, Pablo, y nos estás dando grandes lecciones que apenas estoy tratando de analizar cómo voy a lograr implementar todo eso en mi vida cristiana. Hermanos, esto es un estudio. Cada vez que estoy preparando esta clase, digo, wow, no estoy haciendo nada en mi vida cristiana. Pablo dio esta lectura a los de Galacia, capítulo 6, verso 10. Así que, según tengamos oportunidad, habla de oportunidades. Según tengamos oportunidad, hagamos el bien a todos, mayormente. ¿A quiénes? A los de la familia de la. Somos una familia, hermanos. La familia se mantiene unida. No estoy hablando de familias perfectas, porque como seres humanos estamos muy lejos de llegar a ser perfectos. Pero sí podemos lograr, hermanos, familias unidas, familias fuertes. Y como cristianos, hermanos, según tengamos oportunidad. No es lo mismo para todos. Tiene oportunidad de ayudar a alguien, ayúdelo. Porque Dios, hermanos, preparó las buenas obras para que anduviésemos en ellas. Tal vez los hermanos filipenses al leer esos 4 versículos se dijeron, Pablo, eso que tú nos estás diciendo es imposible. Pero Pablo lo va a solucionar bien fácil, hermano. Bien sencillo. Y ahí está el capítulo, el verso 5. Pablo, lo que tú estás diciendo es imposible. No lo vamos a poder lograr como cristianos. ¿Cómo me pides tú que yo haga todo eso? Verso 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Este verso, hermanos, si Dios nos da oportunidad, lo vamos a estudiar el próximo viernes. Estamos hablando de un sentir muy grande. Y ojo, no es solamente el sentir de Cristo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también. Pablo lo tiene, ese sentir. Los filipenses tienen ese sentir. Es importante que nosotros busquemos, hermanos, también ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Lo que Pablo va abordando es la unidad a través de la humildad, a través del servicio. Lo vamos a descubrir cuando veamos, hermanos, todo lo que fue capaz de despojarse nuestro Señor Jesucristo por el amor que nos tuvo, por el amor que nos tiene y porque Él quiere que estemos en la eternidad con Él. Yo les agradezco, mis hermanos, su tiempo, les agradezco su atención. Sé que hacen un esfuerzo al estar frente a una pantalla, al poner atención. No es lo mismo al estar presenciales, pero espero, hermanos, de corazón que este mensaje pueda llegar hasta su corazón y que Dios nos dé la oportunidad de llevarlo a la práctica en nuestra vida cristiana. Voy a dejar de compartir pantalla y si hay preguntas, si hay comentarios, si hay dudas, con toda confianza pueden abrir su micrófono. Les pido sus oraciones para que Dios nos dé la oportunidad de continuar, hermanos, con ese estudio. Filipenses, capítulo 2. Dios les bendiga, mis hermanos.